Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando muchas gracias por este tiempo, Señor, que usted nos permite. Y estamos seguros, Señor, que a través de su palabra usted orientará nuestra vida, guiará nuestra vida a su perfecta voluntad. Ayúdenos, Señor, para primeramente ser sensibles a la voz de su palabra, y que al mismo tiempo podamos tener la capacidad y nos dé usted esa sabiduría para poder entender y comprender su propósito. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca necesitamos ser guiados por la palabra. En el nombre de Jesús, ponga en nosotros esa disposición y ponga en nuestras mentes esa abertura, Señor, a lo que usted tiene. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Vamos entonces a hablar en el día de hoy de esta palabra importantísima, y que si me pone mucha atención va a lograr entenderla, porque es un poco complejo lo que vamos a hablar hoy día, pero está dentro de la serie que estamos tratando, hablando del libro de Corintios, sobre todo Primera de Corintios. Y el título de este mensaje ya lo ve en pantalla ahí. Y la pregunta es: ¿a qué estás dispuesto por ganar un alma para Cristo? ¿A qué estás dispuesto por ganar un alma para Cristo? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. El apóstol Pablo nos va a brindar de alguna manera una importante lección de cómo usar nuestra libertad en Cristo, pero sin dañar la conciencia de los débiles. Y él lo va a hacer a través de su ejemplo personal. No olvidemos que lo que desencadenó todo este discurso que Pablo hace en este capítulo 9 fue la pregunta que los corintios hicieron a través de una carta referente al comer de lo sacrificado a los ídolos, ya que algunos creyentes habían adquirido cierto conocimiento en cuanto a que un ídolo no era nada y comían esta carne. Pero al mismo tiempo estaban dañando la conciencia de los débiles hasta el punto de hacerlos tropezar en la fe. Pablo entonces concluirá con su ejemplo personal
de cómo el cristiano tiene que realmente manejar su libertad con el fin de contribuir a la salvación de las almas y la edificación de la iglesia misma. La razón por la cual Pablo había renunciado a sus derechos como apóstol era para hacer más efectivo el alcanzar esa meta que Dios le había entregado, que era alcanzar a muchos para Cristo. Eso era lo esencial para Pablo. O sea, Pablo fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Y Pablo entonces, alcanzando su meta, debería ser ganando a los gentiles para Cristo. Ahora, Pablo refuerza aún más este punto y pone un ejemplo sacado de los deportes donde los atletas renuncian a muchas cosas y se someten a una vida de disciplina con tal de alcanzar una corona corruptible, un premio, un trofeo para nuestro entender. Entonces la ilustración está tomada directamente de los deportes, algo que para los habitantes de Corinto era muy conocido, ya que era allí donde cada 2 años se realizaban los juegos ístmicos en honor al dios Poseidón. O sea, en la ciudad de Corinto cada 2 años se realizaban estos Juegos Olímpicos. Y estos Juegos ístmicos eran los segundos más famosos de los Juegos Olímpicos entre los griegos. Y Corinto entonces era la ciudad donde estos juegos se celebraban. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Mirar primero que el líder, que normalmente se le llama así, ¿cierto? En todo ámbito, el líder en realidad es siervo, es un servidor. Cuando usted y yo pasamos a ser líderes de la iglesia, algunos piensan que es para mandar solamente. No, es siervo. En 1 Corintios 9:19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire esto. En este versículo, Pablo retoma el tema de la libertad, que por supuesto inició al principio del capítulo. En los tiempos de Pablo existían 2 clases sociales bien diferenciadas y bien marcadas. Eran los esclavos y los libres. Pablo entonces, por ser ciudadano romano, era un hombre libre y no estaba sujeto a ningún tipo de servidumbre. Y en estos tiempos, o en esos tiempos, era inconcebible, por ejemplo, ver a un hombre libre trabajando con sus propias manos, ya que esa era una tarea de los esclavos. Sígame en esto, por favor. Entonces, Pablo, sin embargo, por amor a la iglesia y por no poner obstáculo a su predicación, por no poner obstáculo al llamado que Dios le había hecho, el apóstol había decidido renunciar a su derecho de recibir una compensación, un apoyo económico por su servicio, y decidió trabajar para su autosustentación o para autosostenerse. En lugar de comportarse como un hombre libre, había decidido convertirse en un servidor de la iglesia. Con esta actitud entonces el apóstol estaba cumpliendo las palabras de Jesús a sus discípulos de ser un servidor de los demás. Me imagino que usted también es un servidor de los demás. Veamos algo importante. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Aquí habla y dice: entonces Jesús hablando aquí, llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, eso es por si alguien quiere hacerse grande, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Uy, sigue, ¿no? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miremos aquí el propósito de Dios, o sea, el servir a los demás está el fundamento, en otras palabras, de rescatar a muchos. Es la única manera de poder llegar al corazón y vida de muchas personas cuando servimos a aquellas personas. Entonces Pablo, siendo el servidor de los demás, sabía que podía ganar más fácilmente la confianza de las personas y así poder anunciarles con mayor efectividad el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Todo esto era su estrategia, su forma, su manera para ganar mayor número de almas para Cristo. Y usted ya más o menos está viendo lo que usted está haciendo para ganar almas, ¿cierto? Pablo era libre de hacer lo que quisiera, libre de actuar de la forma que quisiera, pero para traer gente a Jesús era más importante para él que usar la libertad egoístamente y hacer lo que quisiera. Entonces, por lo tanto, él decide libremente ser siervo de los demás y poder de esa manera ganarlos para Cristo. Entonces Pablo aquí en esto esgrima varias frases que si no las leemos bien como que se nos enreda la cosa, ¿no? Yo traté de leerlas no tan pausado ni tan rápido para que usted también pudiera entenderlo. Él dice que se hizo de todo para ganar a los que más pudiera. Entonces vemos aquí en 1 Corintios 9:20, dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Mire esto. Por nacimiento Pablo era un verdadero judío. Y como tal, por supuesto, en el pasado él estuvo sujeto a la ley. Pero al conocer la gracia de Cristo, su perspectiva cambió, su forma de ver las cosas cambió. Y se convirtió, por supuesto, en un gran defensor de la salvación por gracia y no por las obras de la ley. Entonces aquí Pablo está cambiando totalmente lo que él creía por lo que ahora el Señor le había ministrado. Veamos lo que dice Gálatas 2:16 para que vamos entendiendo y profundizando. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, así lo dice, nosotros también hemos creído, dice Pablo, hemos creído, me gusta esto, en Jesucristo, para ser justificados por la fe de que Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, Pablo dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley o por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo estaba dispuesto a cumplir primero con los requerimientos de la ley con tal de ganar la confianza de los judíos y testificarles el mensaje del Evangelio. Esto nos cuesta entenderlo a nosotros, porque somos cuadrados nosotros. ¿Se han fijado? Nosotros los evangélicos somos cuadrados. Nos cuesta entender esto. Yo los miro, ustedes me miran, nos miramos y quedamos igual de cuadrados. Entonces Pablo dice que está dispuesto a cumplir con los requerimientos de la ley con tal de ganar la confianza de los judíos y testificarles del Evangelio. Cuando aquí se habla de la ley, se refiere específicamente a la ley ceremonial y civil que los judíos practicaban, por supuesto, como la ley sabática, el lavado de manos, los ritos de purificación, como el del Nazareo, por ejemplo, la observación a las leyes dietéticas, como no comer cerdo, el no entrar en casa de gentiles. A eso se refería.
Pablo sabía que tales cosas ya no eran necesarias de obedecerlas, porque ahora estaba viviendo por el evangelio de Jesucristo y era por la gracia. Pero desde el momento que se convierte a Cristo, él, entendiendo esto, se da cuenta que no podía ganar a los judíos, porque los judíos guardaban toda la ley. Pero también se da cuenta que esas cosas no condenaban a quienes las realizaban. Por lo que en ocasiones estuvo dispuesto a hacerse a los judíos como un judío para ganarlos para Cristo. O sea, no como carne de cerdo, igual que los judíos, porque ellos no comen carne de cerdo. No se ponía a discutir con ellos y pero ¿cómo no van a comer carne de cerdo? Esa no es. No. Él respetaba eso, ¿me entiende? Con tal de ganar la confianza y ganárselos para Cristo. Aquí vamos a entrar en algo bien bueno, hermano. Entonces Pablo buscó ganar gente para Jesucristo a través de ser sensible a las necesidades e identificarse con ellos. La pregunta sería aquí: ¿usted está haciendo algún esfuerzo o intentando alcanzar a alguien para Cristo? No, con esa cantidad de gente, hermano querido, vamos a estar llenos aquí. No. Vuelvo a hacer la pregunta, a ver si alguien se despertó. ¿Usted está haciendo algún esfuerzo o intentando alcanzar a alguien para Cristo? Hoy lo hizo en 2 segundos, hermano. Pablo estaba dispuesto a todo. Entonces podemos verlo cuando permitió incluso que Timoteo fuera circuncidado y así dejar las murmuraciones de los judíos. Pero ¿por qué tengo que circuncidarme? Dice Timoteo, si yo estoy bajo la gracia, no tiene nada que ver la circuncisión. Pero Timoteo, ¿qué te cuesta? Hazlo para que se acaben las murmuraciones. Nos ganamos la confianza de esta gente y los ganamos para Cristo. ¿Qué te va a costar, Timoteo? No sé si me entiende. Y nosotros no hacemos nada por ganarnos la confianza de Él. No, nada. Aquí no se trata de cosas inmorales, se trata lógicamente de ceremoniales y situaciones las cuales no van a complicarle a usted ni lo van a convertir en un, ¿cuánto se llama? En un pecador. ¿Me está escuchando? ¿Qué dice Hechos 16:3 para confirmar lo que acabo de decir? Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, lo circuncidó con tal de que se apaciguara el problema con los judíos. Entonces ahora que él se circuncidó, eres un hijo de Dios también como nosotros, eres judío como nosotros. Aleluya. No sé si está entendiendo eso. También realizó Pablo un voto nazareo en Corinto para expresar su agradecimiento a Dios. Veámoslo cuando dice allí en Hechos 18:18. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O sea, seguramente tiene que haber llegado a algún lugar, no voy a decirlo así, algunas personas llegó a un lugar donde todos eran calvos, mejor él se puso calvo, con tal de ganar su confianza. Amén. O sea, todo esto lo hacía Pablo, estoy dando una hipótesis nada más. Todo esto lo hacía Pablo para ganar la confianza de los judíos y poderles testificar del amor de Cristo, ganando así sus almas para Dios. ¿Y usted qué esfuerzo ha hecho? Ni uno. Porque somos cuadrados nosotros. Soy evangélico, de tomo y lomo. ¿Aló? No obstante, muchas veces no logró su objetivo, ya que generalmente era rechazado por los de su propia nación constantemente.
Luego Pablo dice que a los gentiles fue como gentiles. 1 Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿A qué se refiere con esto? Ahora el apóstol nos brinda de alguna manera un tercer ejemplo para darnos a entender lo que de alguna manera Dios le llevó a hacer, de cómo hace uso de su libertad y, por supuesto, el conocimiento pleno de las escrituras que él tenía para acercarse a los que están sin ley. Ahora, la palabra griega anomos se traduce aquí como sin ley y se refiere específicamente a los gentiles, o sea, la gente que no es judía, gentiles. Y ahí estábamos nosotros. Nosotros antes éramos gentiles, pero no gentiles de gentileza, ya para que se entienda, porque decir, oh, ¿y ahora qué son? No, nosotros éramos gentiles, no conocíamos al Señor, no teníamos idea de lo que era Dios, pero ahora estamos en Cristo Jesús gracias a alguien que llevó el evangelio a nuestra vida. Ahora, Pablo se enfocó a los gentiles y por eso también lleva ese nombre o ese título, apóstol a los gentiles. Cuando vemos Romanos capítulo 11 versículo 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Cuando él dice que se comporta delante de ellos como si estuviera sin ley, se refiere específicamente al cumplimiento de la ley ceremonial y civil y no a la moral, ¿ya? Porque debemos entender que los gentiles moralmente tienen sus normas. Si usted sale con gentiles a algún lugar, dice un vasito, un cigarro, eso no sé si me entiende. Todo lo demás bien, compartimos, perfecto, nos reímos, ok, pero no, hay cosas que son morales y eso no lo voy a romper, ¿me entiende? Entonces, como ya se mencionó anteriormente, los judíos solían apegarse al cumplimiento riguroso de una serie de rituales de purificación, de días festivos, pero el apóstol había comprendido entonces que en la gracia de Cristo esto ya no era necesario, por lo que no le exigía o no les exigía ese cumplimiento a los gentiles. Una de las cosas que se vio en el concilio de Jerusalén fue lo difícil que iba a ser ponerles a los gentiles, a los que se convertían al cristianismo, estas imposiciones. Algo que ni siquiera los mismos judíos habían podido cumplir en totalidad. Y por lo tanto, llegaron a la conclusión de no imponerles a los gentiles, a los cristianos gentiles, imponerles todas aquellas normas. Sin embargo, muchas veces se ignoran estas recomendaciones a tal punto que se les imponían a los gentiles convertidos la observancia de la ley, algo que Pablo, por supuesto, constantemente combatía. Cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 y 2, y también leeremos el 11, que es parte de lo que quiero mostrar, dice: oh Gálatas insensatos. Menos mal que fue a los Gálatas, ¿eh? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, lo que Pablo está mostrándonos aquí es que lamentablemente, como los judíos eran muy ceremoniales, eran muy rigurosos, eran muy cuadrados,
como muchos evangélicos de hoy, exigían los ceremoniales. O sea, yo no sé cómo llevarle esto a esta realidad de este tiempo, porque claro, de alguna manera nosotros no somos tan ceremoniales, pero usted supiera en lugares donde, ay Dios mío, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. No voy a decir nada mejor. Cállate la boca, Hugo, si no voy a ofender al 90% de la iglesia evangélica. Ahora, también Pablo reprendió a Pedro. Pedro era el apóstol de Jesucristo, Pablo también lo era, pero reprendió a Pedro por su actitud hipócrita ante los gentiles, ya que cuando estabas a solas con ellos, comía junto con ellos, pero cuando llegaban los cristianos judíos, se alejaba de los gentiles. Veamos esto, Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, los judíos de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque no me va a decir usted, hermano querido, que allá afuera usted vive como evangélico. ¿A qué me estoy refiriendo? A las ceremoniales, ¿no? Todas las ceremonias. No creo que estén diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. No, esto es de la ceremonia del culto. Cuando el pastor dice algo, dice amén, gloria a Dios, aleluya, santo su nombre. ¿O no? Aquí lo hacemos. Pero allá afuera no. El jefe le dice, necesito amén, te voy a bajar el sueldo, gloria a Dios. No. O sea, todas esas ceremonias son parte del culto. No sé si me entiende. Entonces aquí lo que a Pedro le había pasado es que vivió como los gentiles, participó con los gentiles, y después cuando lo venía lo de parte de Jacobo, él como que se retraía y ya se ponía bien judío. No sé si me entiende. Así somos a veces, bien cuadrados nosotros. Tenemos que ser cristianos en todo lugar, pero las ceremonias son para el culto, las cosas ceremoniales. No sé si me está entendiendo. Por tanto, Pablo nunca obligó a los gentiles a sujetarse a estas leyes ceremoniales y civiles, enseñándoles que la gracia de Cristo, esto no es necesario para agradar a Dios. Porque la única forma para agradar a Dios es la fe. Ahora bien, esto no significa que el apóstol no estuviera sujeto a ninguna ley, porque sí lo estaba. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, nosotros nos sujetamos a la ley de Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos ser como cristianos y como hijos del Señor. Debemos amar a nuestro prójimo. Mirando para el lado así, dice, amén. Así. Ahora yo sé que también usted se sienta al lado de quien estima, de quien también quiere, de quien tiene una buena relación, pero me gustaría hacer una revuelta aquí, ¿no? Entonces digo, amando a su prójimo. Ahí es donde se complica todo, ¿no? Entonces, la ley a la que se refiere aquí en realidad es la ley moral, la cual Pablo estaba sujeto. Y como cristianos estamos obligados a vivir en santidad y en obediencia a los mandamientos y ordenanzas que, por supuesto, regulan esa ley moral y también agregando espiritual. Entonces, al final de todo esto, él lo hacía para ganar para Cristo
a los gentiles. Él trataba y se esforzaba con tal de ganar la confianza de ellos. Él no rompía ninguna ley moral ni espiritual. Él rompía quizás algunas leyes ceremoniales en cuanto a los judíos, pero no lo hacía de esa manera para que los gentiles, o lo hacía de esa manera para que los gentiles pudieran entonces recibir a Cristo. Porque si él se comportaba como judío en todas partes, con todas sus ceremonias y todo ese tipo de cosas, entonces la gente no iba a querer nada con el evangelio. Es como cuando usted llega a la casa del culto después de un avivamiento, no después de un culto cualquiera, un avivamiento lleno del Señor, puro fuego, puro poder, puro power, pura unción. Le brota por los poros la unción y llega a la casa, ¡apaga la tele! Porque ahí están todos los gentiles. Porque aunque sean su familia, son gentiles, porque no tienen a Cristo. ¡Apaga la tele! Entonces le dice, ¿qué le pasó? Y posteriormente, ¡vamos a orar! Y luego dice, ¿qué le pasó? Desde mañana ayunamos. Oh. Entonces y los otros empiezan, ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Le lavaron el cerebro en la iglesia. Entonces al final, en vez de usted ganarse a aquellas personas, crea un choque. Entonces Pablo decía, yo con los judíos soy judío, respeto sus ceremoniales, todo eso, perfecto, no hay problema. Pero con los gentiles me comporto como gentil dentro de los marcos morales y espirituales. No sé si me siguen eso. Me gustaría haber agarrado algunos ejemplos aquí, ¿no? Y tirarle así ejemplos uno, pero usted más o menos ya está entendiendo. Luego dice Pablo, soy débil con los débiles. ¿Cuántos son débiles aquí? Uy, no tenemos ninguno. Qué bueno. ¿Cuántos son fuertes? ¿Va? ¿Dónde están entonces? Ay, Dios mío, ¿en qué posición están hoy día? Ya, débil con los débiles. Primera de Corintios 9:22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todo, de todos modos, salve a algunos. Entonces ahora aquí Pablo retoma el tema de los cristianos de débil conciencia. A eso se refiere, los débiles de débil conciencia. ¿Usted tiene una conciencia débil? ¿Que todo le parece pecado? A veces pasa. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, de repente dicen, oh, no puede ser. No puede ser. ¿Qué no puede ser? El pastor comiendo un helado. Puse ese ejemplo tonto, ¿ve? No, no puede ser. No puede ser. ¿Qué pasó? El pastor con short. No, no puede ser. ¿Qué no puede? Ya, mejor dejémoslo ahí, ya. Entonces ahora Pablo retoma el tema de los cristianos de débil conciencia. No olvidemos que lo que desencadenó toda esta discusión y todo lo que Pablo comienza a plantear en este capítulo inicia, por supuesto, por esa pregunta que hacen en una carta los de débil conciencia. No debemos pensar que Pablo aquí cambió su doctrina o cambió su mensaje para quedar bien con los diferentes grupos, porque no es eso. Pero él cambiaría su conducta para poder acercarse a los que no han conocido a Cristo. O sea, seamos honestos, cuando usted habla con algún cristiano, con algún evangélico de otra congregación, de otra iglesia, y claro, ellos tienen ciertas conductas, ciertas formas, cierto formalismo, y usted dice, no hermano, eso no es de Dios. Entonces usted le cuenta, él estuvo muy lindo el culto, muy bonito, el Señor sanó enfermo, el Señor hizo aquí, allá, operó, hizo trasplantes, hizo de todo eso. ¿Y usted qué le va a decir? Eso es del diablo. No, hermano, qué lindo mi hermano, qué lindo, qué hermoso, qué bueno que el Señor esté obrando. Se está ganando la confianza. Y después, cuando lógicamente usted tenga la confianza, usted puede ir por la Biblia. Mire lo que dice aquí.
Oh, no me había dado cuenta. Y mire lo que dice acá. Oh, y ya no está discutiendo, ni peleando, ni tirándole a usted su forma, su manera. Dice, tres gloria a Dios. No, son toda la gloria para Dios. ¿Me entiende? No, son tres saltos al Cordero. ¿Qué? O sea, formalismo, claro, usted puede ser. Yo he ido a iglesias y lo he contado en algunas oportunidades, una silla aquí al lado, una silla, y esa silla está con un velo, y en esa silla es para el Señor Jesucristo. No te vayas a sentar en esa silla del Señor. Y yo sé, ¿qué va a hacer? Claro, uno con poca inteligencia, poca sabiduría le da garrotazos a la iglesia porque tiene esa silla ahí. ¿Cómo se le ocurre? Dios no se sienta, Dios es espíritu. Pero si no lo saben, tienes que ganarte la confianza de ellos para enseñarle por la palabra. Ahora, esto tiene que ver con cómo se vive o cómo se comporta un cristiano entre aquellos a quienes desea evangelizar. Y no un cambio de doctrina o de fe, porque esa es la realidad. Usted va a tener la oportunidad seguramente de juntarse con miles de cristianos de alguna congregación, de alguna iglesia, una y otra vez, y usted va a tener que hacer lo que hacen. Amén. Y si aplauden, aplauden, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Y si tiene que, cuando le toque predicar, como me tocó en muchos lugares a mí, pasar al altar y tuve que orar 1, 2, 3, 4, 5 veces, como si no hubiera orado en casa. Pero ese era el ceremonial y había que orar. Amén, amén. Y me gané la confianza. Después mi pastor, mi consulta, y yo le decía, esto dice la palabra. Pero si usted va al ataque como perro Rottweiler, ¿cierto? Porque yo tengo la palabra de Dios en mi corazón. ¿Me entiendes? Y como tengo la palabra de Dios, yo no puedo dejar esto aquí, no. Yo digo la verdad. Disculpe que lo haga así. Entonces, claro, como usted es defensor de la verdad, no se gana nadie para el Señor. Piense nomás, medite, analice. Eso hay que hacerlo. Entonces a veces no entendemos lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo era duro en su doctrina, Pablo era fuerte, pero era fuerte con los fuertes, débiles con los débiles. O sea, sabía dónde actuar de la manera en que actuaba. Y lo hacía con una base. A veces nosotros ni siquiera tenemos base para hacerlo. ¿Y por qué le dijiste eso al hermano? No sé, me brotó del corazón. Así de simple, lo sentí. Oye, pero casi lo mataste. ¿Problema de él? No. Si esto tenemos que entenderlo. Entonces, Pablo tenía un plan y tenía un objetivo claro que persiguió hasta el fin. ¿Cuál era el llamado de Pablo? Ser apóstol a los gentiles, o sea, ganar almas a través del evangelio en los gentiles. Entonces no era para conseguir dinero, no era para conseguir honor, no era para conseguir influencia, sino para salvar almas. Entonces tenemos que aprender de estas enseñanzas, recibir a los débiles con mucho cuidado, evitando entrar en discusión por la práctica de algunas cosas que no son determinadas, por supuesto, o determinantes para la salvación de las almas. Hay cosas que no van a marcar si usted es más salvo o menos salvo. Pero nosotros nos hacemos, pero olvídese, no, esta iglesia está perdida. ¿Me entiende? Porque no nos parece algo. Imagínate Pablo cuando iba a las iglesias, de diferentes iglesias, y el mismo Pablo trata en Corintios, y ya lo vimos en lecciones pasadas, cuando había un hombre que se acostaba con la esposa de su padre. ¡Wow! Y en la iglesia, y posiblemente era líder, predicador, qué sé yo. Y Pablo dice, aunque estoy ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, juzgo a ese hombre que se ha entregado a Satanás para que lo zarandee, a fin de que su alma sea salva.
O sea, en todas las cosas Pablo buscaba la salvación de las almas. Entonces hay cosas que no son determinantes en la salvación o para la salvación del alma. Ahora, es muy probable que estos versículos estén dirigidos a aquellos cristianos que se habían desligado por completo de la ley ceremonial que los judaizantes enseñaban. El punto entonces radica en no entrar en discusión por cuestiones de dietas u observancia de días especiales. Al final, cada quien debe estar plenamente convencido en su propia mente y corazón de lo que hace o no hace para el Señor. La palabra de Dios nos enseña, y cuando usted profundiza en ella, se da cuenta de lo que debe hacer y no debe hacer para el Señor. Y ahora es usted el que decide cómo lo hará. Entonces, al final, Dios es quien habrá de juzgar cada una de nuestras obras. Al final, el fuerte en la fe tiene mayor responsabilidad que el débil. ¿Sabía usted eso? O sea, mientras más conoce de la palabra de Dios, usted se hace más responsable. Entonces ahora usted dice: a mí me gustaría estar en una iglesia de esas que no saben nada. ¿Por qué? Porque sería menos responsable. Pero el hecho de que ahora usted está conociendo la palabra de Dios, está siendo guiado, enfocado, ministrado, está siendo enseñado, entonces usted se hace más responsable. Cuando llegó este culto era responsable, ahora será más responsable. Y le cuento, cuando venga el próximo será más responsable. O sea, cada día que pasa se hace más responsable de lo que Dios le imparte a su vida. Por lo tanto, en este sentido, entonces usted debe tener cuidado cómo vive para Dios y cómo hace para el Señor. Debemos entender que ya que por el conocimiento que hemos alcanzado, se espera entonces que sepamos edificar en el amor de Cristo a nuestros hermanos. Todo lo que debemos hacer debe ser para edificación, para edificar la vida espiritual de nuestros hermanos, para animarlos, para ayudarlos, para orientarlos. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se siente fuerte? Estos silencios son extraordinarios, ¿eh? Qué buenos estos silencios. ¿Se siente fuerte? Entonces usted debe soportar a los más débiles. ¿Se siente débil? Va a tener que soportarme. Yo soy más débil. O sea, esa es la realidad de la Biblia. O sea, nosotros debemos entender que debemos soportar a los más débiles. Ya está el hermano con el mismo problema otra vez. Ay, Dios mío, siempre la misma cosa. Se desalienta por la nada misma. Si a este no lo saludan, se muere. Si lo miráis feo, se desmaya. Es débil. O sea, y tenemos que ayudarlo, porque usted es más fuerte. Esto es una forma, ¿no? El Espíritu Santo viene para ayudarnos a nosotros. Es el paracleto, el que ayuda. Entonces como que nosotros nos estamos cayendo y el Espíritu Santo nos agarra y ¡pum! Y nos levanta y nos ayuda y nos lleva. ¿Ok? Entonces usted y yo, que somos más fuertes, voy a ponerme dentro de los fuertes ahora. No sé cuántos hay fuertes aquí. Bueno, en el Señor, pues hermano, en el Señor. Si entienda esto. Entonces, si usted siente que es más fuerte que otro en el Señor, porque entiende más, porque comprende más, porque tiene más conocimiento, porque Dios le ha revelado más, entonces usted es el que tiene que soportar, ayudar y levantar al que es más débil. El problema es que algunos usan el conocimiento para aplastar al otro. Tú no sabes nada. Te falta estudiar, cabro, te falta. Cuando llegué a mi altura, ya, mira cómo está. Entonces, no, tú tienes que usar tu conocimiento,
tu responsabilidad es levantar, animar. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces Pablo, ¿qué nos hace aquí? Nos comparte, por supuesto, la forma de cómo su pleno conocimiento en las Escrituras y el amor lo lleva a manejar su libertad para alcanzar a los perdidos. Con esto entonces el apóstol Pablo no está diciendo que toleraba prácticas mundanas o pecaminosas, sino cuestiones de opinión que al final nos arrastran lamentablemente al infierno. Ahora, eso tampoco significa que su actitud podía considerarse hipócrita, ya que su único fin y su único propósito era compartir el mensaje del evangelio. Y si algunas cuestiones teológicas podían estremecer, por supuesto, la conciencia de las personas, esas personas recién convertidas, o de las que aún no habían alcanzado ese nivel de conocimiento, entonces él se mantenía a raya con tal de no poner una barrera entre ellos y Cristo. O sea, esto es ser sabio. Si usted está conversando con alguien que no sabe nada de la Biblia, no se ponga teólogo. No se ponga a hablar de la, no sé, de la teología 1, 2, 3, 4. Si no sabe nada, empiece desde abajo con él. No sé si me entiende. Algunos quieren hablarle de Cristo a la gente y dicen: mire, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto otro, no puede hacer esto otro, porque el Señor no le gusta. ¿Y quién es el Señor? Primero dile quién es el Señor, po. Al final su lema era: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Lo otro que vemos aquí que Pablo plantea es mirando el premio. En 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo aquí se vale de una ilustración sacada de los Juegos Olímpicos o hídmicos, porque esto le entusiasmaba a los griegos, era una forma de vida prácticamente. Y con este ejemplo entonces hemos de deducir que solo debemos correr la carrera. Ahora, porque Pablo no está, aunque coloca el ejemplo de que solo uno es el que recibe el premio, no está diciéndonos a nosotros que solo uno de nosotros va a alcanzar eso. No está diciendo eso. Entonces, cuando habla de esto, habla en realidad de que nosotros debemos correr la carrera para ganarla. Pablo a menudo usa ilustraciones de competencias, incluyendo ejemplos de corredores, boxeadores, gladiadores, carreras de carruajes, y la enseñanza apunta al esfuerzo realizado por los atletas, ya que sabían que solo uno había de ser coronado. Entonces, la realidad es que Pablo está diciendo: esfuércense al punto máximo, esfuércense. Como si todo dependiera de esta determinación de ganar almas y adelantar el evangelio, o sea, lograr cumplir el propósito del Señor. Y aquí es donde nos dice a nosotros: ustedes deben esforzarse por ganar almas y adelantar el evangelio de Cristo. Entonces, cuando hagamos eso, cada uno de nosotros obtendrá la recompensa que corresponde, por supuesto, al esfuerzo que hemos hecho dentro de la obra de Dios. Pablo está enseñándonos que entrenemos como atletas que realmente quieren ganar, no como atletas que solo quieren competir. No, yo en realidad lo que quiero hacer es competir, nomás, no importa si no llego, y por eso seguís comiendo, dale nomás. El atleta se priva de muchas cosas, ¿no? Ahora, sin esfuerzo nada puede ser ganado en un evento deportivo.
para competir como un atleta, uno debe abstenerse. Ahora, este término se refiere a la forma en que los atletas romanos tenían que entrenar. Un atleta debe abandonar cosas que en sí mismas son buenas, pero obstaculizarían o bloquearían el esfuerzo o bloquearían la preparación en búsqueda de esa meta. Incluso los corintios tenían que rehusarse a cosas que eran buenas para ellos mismos, como la carne, esa carne sacrificada a los ídolos. Recuerde usted, la Biblia lo dice, porque el tenerlas podría obstaculizar la búsqueda de la meta importante, una corona incorruptible, una recompensa celestial que nunca pasará, será eterna. Ahora, en esta carrera es importante tener la mirada en el premio supremo, ya que de lo contrario podríamos desviarnos de nuestro destino y perderlo totalmente. El autor de los Hebreos compartía este pensamiento y les decía a sus lectores que corrieran la carrera cristiana inspirándose en la vida de los campeones de la fe y con la mirada en el supremo premio. Recuerde usted, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces este premio es una herencia celestial, hermano querido. Nada hay comparable en esta tierra. Pedro dice algo importante, 1 de Pedro 1:4, dice: para una buena herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces aquí entra el punto de disciplinar nuestro cuerpo. Disciplinar nuestro cuerpo. En 1 de Corintios 9, 25 al 26 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, dice, corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como golpeando el aire. Los escritos en la época, cuando Pablo hablaba de esto, nos hacen saber que los competidores, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, debían someterse a un periodo de entrenamiento de 10 meses. 10 meses de entrenamiento para correr minutos. Increíble. 10 meses de entrenamiento. Esto es como usted ve cada 4 años los Juegos Olímpicos, creo que son 4 años, ¿sí? Y a veces los que corren los 100 metros planos son como 11 segundos, entre 10, 9, ¿cierto? Y se preparan 4 años para correr 9 segundos. Échale, hermano. Tú te preparas 2 segundos para correr 1 hora. Nada que ver. Entonces el periodo de entrenamiento era de 10 meses. Y en ese periodo tenían que abstenerse de todo cuanto pudiera perjudicar las posibilidades de una victoria. Estaban muy dispuestos a someterse a este prolongado periodo de entrenamiento y disciplina con tal de ganar aquella guirnalda trenzada de pino o de perejil. Y eso es lo que le daban. O sea, usted pensará que le dan. No, si eso es lo que le daban, le ponían una corona de perejil, una guirnalda trenzada de pino. Eso es lo que le ponían. Era el asunto del bullicio. ¡Wow! Ser importante, ganó primer lugar. ¡Wow! ¿Se fija? Entonces Pablo saca la consecuencia lógica aquí, por supuesto, de su ilustración. Pues si los atletas están dispuestos a tales sacrificios con tal de ganar una corona, ¿cuánto más el siervo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que recibirá una corona incorruptible?
incorruptible de las manos de su Dios Todopoderoso. Pablo dice aquí la frase correr a la aventura. Es correr con incertidumbre, como en un zigzag, ¿ya? Como si el atleta no se hubiera fijado en la meta. Ese es el problema. Entonces Pablo dice: esto yo no lo haré. Él exclama: sujetaré todo mi propósito, todo mi ser a la finalidad de mantener en curso recto y rápido y eficaz lo que tengo que hacer. O sea, yo no puedo estar corriendo a la aventura. La vida cristiana requiere de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Vuelvo a repetirlo: la vida cristiana requiere de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Lo repetiré una vez más: la vida cristiana requiere de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Por lo tanto, los atletas debemos esforzarnos cada día por llegar a nuestra meta final, ejercitando nuestra parte espiritual. Entonces, viniendo un día a la semana, ¿cómo te ejercitas? 2 veces a la semana, ¿cómo te ejercitas? Ay, yo sé, pastor, yo obro en la casa, así se te nota. Ay, no sabe la experiencia linda que he tenido en mi casa, se te nota. Esa es la realidad. Entonces cada uno debemos procurar ejercitarnos de tal manera que lleguemos realmente a lo que Dios quiere. Mira lo que dice 1 Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Yo entiendo, usted hace esfuerzo, claro que sí. Yo me imagino los hermanos que van al gimnasio. ¿Y qué quieren? Bajar de peso, hermano, bajar de peso. Oh, estoy muy gordo. Y se esfuerzan 1 hora, 2 horas, 3 horas a la semana, 4 horas a la semana, 5 horas a la semana, y no le puedes dar un fin de semana al Señor. El ejercicio corporal para poco aprovecha. No es que esté mal, hazlo, ejecútalo, realízalo, pero no puedes dejar de lado la piedad, no puedes dejar de lado la vida espiritual, porque eso sí que aprovecha, y aprovecha para todo. Ahora también Pablo pone otros ejemplos, extraídos por supuesto de competencias como el boxeo. ¿Ha boxeado alguna vez usted? Yo cuando chico me puse una sola vez los guantes, me noquearon. El otro pegó antes de la campana. De ahí nunca más me puse los guantes. Ahora, para poder estar en una condición física no aguanto mucho. Para poder estar en una condición física, el atleta tiene que abstenerse de muchas cosas. Someterse a dietas especiales, horarios para dormir, ejercitarse, y para ello se necesita disciplina. Disciplina. Es como cuando usted escucha a un hermano decir: mañana comienzo la dieta. Y le pregunta: ¿qué mañana? Porque y no iba a comenzar la dieta al otro día. Dice: no, que se me pasó, pero mañana sí. Y así están. ¿Sí? ¿Ok? Es como cuando usted dice: mañana voy a ayunar. Disciplina. No hay disciplina, hermano. Entonces, para poder estar en una buena condición física tiene que haber disciplina. La palabra abstenerse se traduce del griego
agonizomai. Esa es la palabra, agonizomai, que por supuesto proviene de la palabra española agonizar. Y en este sentido, la disciplina del creyente debe ser tal que somete completamente su cuerpo a todo aquello que lo obligue a la obediencia a Cristo, aunque esto provoque la insatisfacción de su carne. O sea, nosotros tenemos que agonizar, en otras palabras, someter nuestro cuerpo físico a todo lo que Cristo quiere, aunque eso nos parezca que no nos satisface en nuestra carne. Hoy día por la mañana le costó levantarse. Es que pasa que anoche el culto terminó tarde, si es que vino. Terminó tarde, llegué tarde a la casa, me costó quedarme dormido y dormí poco. Y el día, no quería levantarme. No quería levantarme, dice usted, levántate hombre flojo, sale. Ya. Se no quería levantarse, ¿por qué? Porque su cuerpo no quería y se tapaba. Y tan rica la sábana a esta hora. Claro, y si está aquí, tuvo que obligar a su cuerpo. Lo arrastró al baño. Yo doy gracias a Dios que no paso tanto tiempo en el espejo, así que esto es más rápido. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso el apóstol renunciaba entonces a sus privilegios con tal de ganar para Cristo a muchas personas. Su mirada estaba, por supuesto, en la meta suprema y todas sus acciones estaban orientadas en ello. Déjeme comenzar a cerrar este mensaje o a terminarlo, si puedo terminarlo, que no me gustaría terminarlo porque tengo muchas cosas que decir, pero hay que terminarlo porque usted no puede soportar tantas cosas al decírselas. Entonces yo tengo que tratar de terminar. Primera de Corintios 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo. ¿Se ha visto usted golpeando su cuerpo? Es como Tarzán. No, usted no se ha visto nunca en eso. Pero Pablo lo está diciendo de esta forma: así que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo pasa a pensar aquí en el boxeo, en el que el boxeador ha de calcular bien todos sus golpes con el fin de conseguir el resultado máximo. Por lo tanto, un golpe al aire representa un esfuerzo realizado sin dirección espiritual y sin efectos positivos en el reino de Dios. O sea, usted no puede dar golpes al aire en lo espiritual. Usted tiene que ser asertivo, tiene que ser adecuado. Yo sé que a veces los hermanos quieren hacer tantas cosas para Dios, pero tienen que ser efectivos. Es que yo quiero ir a predicar a la calle, pastor. Es que siento aquí un fuego, arde aquí nomás, arde aquí. Es que yo quiero ir a predicar. Y de repente predican. ¿A cuántos ganaste? Ninguno. ¿Cuántos se salvaron? Ninguno. ¿Quién te escuchó? Ninguno. ¿Y qué hiciste? Prediqué y sentí el fuego. ¿Y qué? Tienes que ser efectivo. Esto es como el vendedor cuando sale a la calle a vender paraguas en día soleado. No vende ni uno. ¿Quién le va a comprar un paraguas? Dice: no, pero igual sirve para la sombra. Sí, pero la vergüenza de andar con un paraguas, no te lo van a comprar. Tienes que ser efectivo. O sea, lo que hagas para Dios, tienes que ver la efectividad, la meta, qué provoca, qué alcanza, qué quieres lograr. Ser positivos en el reino de Dios. La palabra servidumbre proviene del griego doulagogeo, lo cual significa poner nuestro cuerpo en completa esclavitud. Pablo iba a asegurarse que su cuerpo era un sirviente y su nombre o su hombre interior era el dueño, el espíritu. Tú y yo sabemos, nuestra carne nos lleva a veces a hacer cosas tontas, absurdas.
¿Por qué te quedaste en casa, hermano? No, estaba cansado. Sí. ¿Y qué te quedaste haciendo? No, descansando. Sí, descansando. Descansando te quedaste. Me imagino que dormiste. Sí, me dormí tarde. ¿Por qué no viniste al culto mejor? Porque nuestro cuerpo no, es que mi carne. Es como esa alabanza pentecostal que se canta: mi carne no quiere que llore. Este es el problema. Estamos siendo incapaces de sujetar nuestra carne para obedecer al Espíritu. Entonces el deseo del cuerpo y el deseo de su cuerpo va a tratar de gobernar la vida del Espíritu. Pero aquí es donde debemos luchar y batallar para que el Espíritu Santo nos guíe. Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, mire esto. Queremos enseñarle que este caminar cristiano no es cualquier cosa. Esto no es un asunto de venir a la iglesia y qué lindo venir a la iglesia y cantar y alabar al Señor. Qué lindo, somos una familia, gloria a Dios. Qué lindo, maravilloso. Oh, qué lindo. Hay disciplina, hay renuncia, hay negación, hay reglas, pero también una maravillosa recompensa y una corona que vamos a recibir de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en un momento se declaró él como un heraldo. ¿Recuerda cuando él dice: habiendo sido heraldo para muchos, venga yo a ser eliminado? Esto quiere decir que el Espíritu Santo lo usó a través de las Escrituras para proclamar las condiciones de los juegos, por decirlo así, pero también a mostrar los premios. Y él se llamó un heraldo, pero también un participante de esta carrera. Usted y yo no somos el ladrón de la cruz. Y déjeme explicarle esto, por favor, y termino con esto. Usted y yo no somos el ladrón de la cruz. Algunos quisieran ser el ladrón de la cruz. Que si bien es cierto, Jesús le prometió estar con él en el paraíso. ¿Usted lo recuerda? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón de la cruz no tuvo que hacer absolutamente nada por extender el reino de Dios. A usted y a mí el Señor nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado recursos, nos ha dado dones, y lo más importante, nos ha dado de su Espíritu Santo para que seamos testigos en todo lugar de su evangelio. Hermano, yo quiero mi premio, yo quiero mi recompensa, y para esto tenemos que correr. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Yo me imagino que usted desea lo mismo: un premio, una recompensa, una corona hermosa, estar sentado, ¿cómo decirlo?, lo más cerca de nuestro Señor. Pero para obtener esa recompensa tengo que volver al inicio de este tema, y te preguntaré, al igual que el título de esta mañana: ¿a qué estás dispuesto? ¿O qué estás dispuesto de hacer por ganar un alma para Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ganar un alma para Cristo? Cristo dio su vida por todo el mundo. Los discípulos, cuando tú lees la historia de cada uno de ellos, fueron perseguidos y todos muertos, muchos de ellos horriblemente, condiciones increíbles. Juan murió en la isla de Patmos después de haber sido echado allá y desterrado. Antes de ello había sido lanzado
a una caldera de aceite hirviendo. A Pablo, el gran Pablo, el apóstol a los gentiles, el que trajo el evangelio a nosotros, le cortaron la cabeza, lo decapitaron. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por la obra del Señor? ¿Tú piensas que esto es entretención, es un juego? No, esto es lo más serio que existe en el mundo. Si tú piensas que la seriedad de los gobiernos es grande, olvídate. Esto es lo más serio que hay en el mundo entero. Esto es vida eterna o condenación eterna. Por lo tanto, tú y yo necesitamos hacer la voluntad del Señor y pedirle a Dios que nos ayude en nuestra vida y en nuestra acción constante. Y Pablo nos da el ejemplo con su propia vida. Él era un servidor. ¿Qué serás tú? ¿Qué harás? ¿A qué estás dispuesto por ganar un alma para Cristo? Tú y yo necesitamos meditarlo, analizarlo y realmente darnos cuenta que posiblemente estamos cerrando la meta. Vamos a la aventura en zigzag y no estamos haciendo lo que debemos hacer. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.